Hoy vamos a hablar sobre colon irritable, que es una enfermedad, una patología que es bastante frecuente, sobre todo en las personas menores de 50 años, suele ser como donde más se presenta. Eh, y es una de las enfermedades que llaman enfermedades funcionales del aparato digestivo, que quiere decir que sea funcional es que si uno hace estudios o de laboratorio, endoscopías, ecografías, no se encuentra una lesión que provoque los síntomas, sino que los estudios dan siempre todos normales, pero la persona tiene alteraciones en el aparato digestivo, que ahora cuento qué es lo que genera el colon. Eso significa que es funcional, es decir, que no hay un daño, una lesión orgánica en un órgano, pero hay una alteración en la función. ¿Sí? El colon irritable particularmente lo que se produce es un dolor abdominal recurrente, que suele ser crónico, digamos, que en general dura, para ser diagnóstico tiene que estar presente por lo menos hace más de 6 meses, y que en esos 6 meses, digamos, los últimos 3 meses, por lo menos una vez por día, una vez por semana, tener dolor abdominal que es inespecífico, le decimos, es decir, que no es que está localizado en una sola parte del abdomen, sino que en general suele ser como más claro en todo el abdomen, y suele ir acompañado de ese dolor, digamos, mejora con la defecación, y suele ir acompañado de alteraciones en la consistencia y en la frecuencia de las deposiciones. Lo que quiere decir es que a veces hay personas que tienen el colon irritable o síndrome de intestino irritable, que es lo mismo, son sinónimos, con tendencia a la diarrea, es decir, que tienen deposiciones cada vez más frecuentes y suelen ser más blandas o llegan a líquidas incluso, y otros que tienen constipación, que es decir, que al contrario, tienen por ahí catarsis cada varios días. O una o Sí. la otra, las dos a la vez no. Las tres cosas existen. Puedes tener o mayor preponderancia por la diarrea o por la constipación, o tener mixto, es decir, alternar episodios de diarrea con episodios de constipación. Y eso siempre va acompañado del dolor abdominal. Sobre todo los que tienen por ahí más diarrea, pero pueden estar en los dos, suelen quejarse como de distensión abdominal, sienten que comen cualquier cosa y la panza se les hincha, y eso les genera dolor, tener mayor cantidad de gases, sobre todo digamos, gases por la cola, digamos, o eructos, y acompañado con estas alteraciones en la defecación. ¿Sí? Es algo, como decía, que es bastante frecuente y suele ir el colon irritable es de las enfermedades que es como el paradigma de las enfermedades funcionales digestivas. Hay otras, digamos, el reflujo también puede ser funcional, entonces a veces se empiezan a solapar las patologías, digamos, uno puede tener colon irritable y también tener reflujo, o también tener otras enfermedades que provocan dolor. Digamos, no traje este tema como medio a colación de los anteriores que fuimos hablando, que hablamos, anteriormente hablamos de endometriosis y la columna anterior fue de fibromialgia. El colon irritable es una patología que suele estar presente en personas con endometriosis y en personas con fibromialgia. Entonces hace que a veces el diagnóstico de esas enfermedades sea muy difícil de hacer porque se mezclan. ¿Entiendes? Sí, Sí. por ahí me anticipo. Sí. ¿Qué genera El colon. el colon irritable? ¿Qué es estrés? ¿Es ¿Qué lo genera? ¿Qué lo genera? Hay muchas teorías, digamos, de distintas cosas. Por un lado, hay una alteración en la motilidad, en el movimiento del aparato digestivo. O sea, el intestino se mueve con dificultad. Y eso, o exacerbado, digamos, está exacerbado, me da diarrea, se mueve poco, me da constipación. Y también las personas suelen tener hipersensibilidad visceral, digamos, o sea que quizás esa hinchazón que yo les decía antes o esa formación de gas, la hinchazón generalmente es porque hay mucho gas adentro del intestino, ese gas en personas con hipersensibilidad produce dolor, que las personas que tienen colon irritable tienen hipersensibilidad. Eh, y así como tienen esa hipersensibilidad visceral, tienen mayor percepción o menor tolerancia al dolor. Por eso es una patología que es muy frecuente verlo con otras patologías dolorosas. O sea, que tener migraña y colon irritable, tener fibromialgia y colon irritable, endometriosis, o sea, son cosas que se juntan con otras enfermedades que dan dolor. Y lo que se viene estudiando hace muchísimos años, de hecho yo cuando fui a la facultad, esto cambió el paradigma, yo me recibí hace 13 años, se hablaba más del colon irritable como una enfermedad puramente mental, digamos que estaba asociada, de hecho está asociada a la depresión y a la ansiedad, son diagnósticos que suelen ir todos un poco de la mano.
se la pensaba más como una enfermedad mental. Hoy se sabe que no, que, digamos, que no alcanza con mandar al paciente o que vaya a Claro. hacer tratamiento con psicología y con psiquiatría, sino que también hay una alteración en lo que hemos hablado un montón de veces de esta conexión que hay entre, o esta comunicación que hay entre el intestino y el cerebro. Digamos, que eso la hacen las bacterias que tenemos en en nuestro intestino, digamos. También, hoy lo que más se trabaja es sobre eso, es decir, bueno, hay una falla en la comunicación entre el intestino y el cerebro, y eso termina generando la alteración en la percepción del dolor, la ansiedad, la depresión, y lo que se traduce en los síntomas gastrointestinales. ¿No? No tiene nada que ver el colon irritable con que uno pueda tener pólipos o divertículos. No, no, porque justamente el colon es, como decía al principio, es una enfermedad funcional, o sea que te haces laboratorio, ecografía, colonoscopía y no se encuentra ninguna lesión. Podés tener pólipos, digamos, además, y tener colon irritable, sí, por supuesto, pero no es la causa, no es No el es la pólipo causa. lo que genera eso. En general lo que tiene que ver es más que nada con la alteración de nuestro entorno de bacterias que tenemos en el intestino que favorecen una comunicación o una comunicación alterada y un estado proinflamatorio del cuerpo. ¿Y hay alguna posibilidad de, no sé si curarlo, pero de Sí, hacerlo lento, sí, de sí. controlarlo, dieta, no sé? Sí, hay varias cosas, digamos, por un lado, digamos, siendo lo puramente farmacológico, Mm, se puede dar medicación. Si tienes más tendencia a la diarrea, se pueden dar medicamentos que ayuden a cortar la diarrea, digamos, más que nada como para que la persona pueda tener. Hay gente que esto le altera mucho la calidad de vida, y por ejemplo, no sé, está en el trabajo y de repente tiene que salir corriendo al baño porque le da diarrea, entonces a veces le resulta o muy incómodo o tiene que faltar a trabajar, digamos, mm, o no puede insertarse como en su vida social, entonces se puede usar medicamentos para cortar la diarrea. Y en el caso de la constipación, lo que más se suele usar sobre todo es fibra, como a la cabeza el psyllium, alimentación. sí. O como suplemento, el psyllium se puede Ah, usar como suplemento. Eso como lo farmacológico. También se pueden usar algunos antidepresivos, sirven para el manejo sobre todo porque ayudan para lo que es el manejo del dolor y la ansiedad y todo este vínculo que hemos hablado otras veces cuando hablamos de depresión, que el cuerpo humano es bastante más complejo que pensar solo un órgano, sino como que vieron que por lo que venimos hablando siempre se empiezan a mezclar las cosas, digamos, lo que me pasa en el intestino me repercute en la cabeza, lo que me pasa en la cabeza me repercute en otro lado, digamos, como que es todo mucho más complejo. Entonces antidepresivos se pueden usar para el manejo de la ansiedad y la depresión. Y después lo que más se usa son las medidas no farmacológicas, eh, como la alimentación es fundamental. Sí, que debería ser no algo autoguiado, digamos, algo que yo hago por mi cuenta, sino con una nutricionista. O sea, tienes algo mucho más específico, eh, porque la dieta que más se usa para el colon irritable es una dieta que se llama baja en FODMAP. FODMAP es una sigla que significa que son, digamos, son oligosacáridos y disacáridos que son fermentables, es decir, que son alimentos que nosotros los comemos y en nuestro intestino fermentan y al fermentar generan gas, o que son altamente fermentables. Lo que hay que hacer es como hacer una dieta que disminuya ese tipo de alimentos, pero se hace como una dieta bastante restrictiva, que se hace durante un tiempo. Uno no va a estar toda la vida comiendo ese tipo de alimentación y no debería estar toda la vida comiendo ese tipo de alimentación, porque cualquier alimentación restrictiva, claro, cualquier alimentación restrictiva hace que mi microbiota también sea restrictiva. Entonces, o sea, se restrinja o tenga solamente un solo tipo de bacterias, eh, y eso no es beneficioso. Entonces, claro. por eso lo que digo que si uno piensa o tenés el diagnóstico de colon irritable, el seguimiento tiene que ser con una nutricionista para que te haga una dieta adecuada y tratar de identificar cuál es el alimento que a vos te produce síntomas, digamos, porque eso es muy individual. ¿Sí? Sí. Te quería preguntar, Ceci, discúlpame Luis, por lo que decís, solo es sintomático y advertible a través de los síntomas, porque entendí bien o ni con una colonoscopia adivinas que te puedes No, llegar a sufrir de colon irritable. no, es por los síntomas el diagnóstico. De hecho, hay criterios diagnósticos, se hace solo por síntomas. Sí, hay ciertos síntomas que se llaman síntomas de alarma, que si uno los tiene, sí o sí hay que hacer algunos estudios. De hecho, algunas guías recomiendan, cuando uno sospecha de los síntomas que te cuenta un paciente que podría ser que tenga un colon irritable,
descartar que no tenga celiaquía, porque esos síntomas se solapan un poco y es algo que es bastante frecuente. Es como tener en cuenta, pero después hay otras cosas, digamos, no te debería dar pérdida de peso, no te debería dar sangrado en la materia fecal, por ejemplo, y no debería aparecer por primera vez después de los 40 años. Esas cosas hacen sospechar, o sea, en principio decir, bueno, quizás hay que hacer un poco más de estudios porque podría estar pasando otra cosa que no sea colon irritable. Entonces ahí sí quizás hace falta hacer un laboratorio o una colonoscopía para descartar que no tenga algún problema, por ejemplo, o por ejemplo una persona mayor de 40 años que siempre tuvo un hábito catártico normal y de repente un día empieza a ser constipada, por ejemplo. Eso sí te tiene que llamar la atención, porque decir, bueno, en principio hay que estudiarlo más, no quiere decir que esté pasando algo, pero hay que hacer más estudios. ¿Sí? ¿Y qué estudios son los que se realizan cuando alguien tiene esa duda? O sea, depende ahí de qué sospeches, sí. Claro. O sea, si yo decía el ejemplo de la constipación, en general es una colonoscopía, lo que hay que hacer porque hay que descartar lo más grave, que sería cáncer de colon, en ese caso en particular. Y después se hace el laboratorio para pensar en otras patologías que puedan generar, por ejemplo, diarrea crónica, como desde tener parásitos o una enfermedad malabsortiva, digamos, como otras cosas con laboratorio. Pero como en grandes grupos, digamos, descartar celiaquía, alguna enfermedad malabsortiva y otra enfermedad, sí, cáncer, y otras que por ahí confundo un poco más, pero hay otras enfermedades que se llaman enfermedades inflamatorias del tubo digestivo, que esas sí dan diarrea con sangre y se ven por colonoscopía. Eso es como lo tener en cuenta. El síndrome de intestino irritable o el colon irritable que estamos hablando hoy es lo mismo, sí. A veces se pueden leerlo como síndrome de intestino irritable en algunos otros lugares. No da sangrado, no da pérdida de peso, digamos, eso no debería suceder. Ahí hay que pensar en otra cosa, en principio. Normalmente, que si tengo eso, ¿qué hago? Sí, ¿Médico, clínico? sí, en principio puedes charlarlo con tu médico de cabecera, si un médico de familia o médico clínico con el que te atiendas, y en todo caso, algunos estudios iniciales lo puede pedir ese tipo de especialista, y ya la colonoscopía es algo que hace el gastroenterólogo. Eso ya es un estudio mucho más complejo, ¿no? Pero no, digamos, no es lo más frecuente que se tenga que hacer, pero sí que en algunos casos puntuales sí es necesario hacer diagnóstico, o sea, descartar otros diagnósticos, digamos. No Sí. es tu rubro, diría. Sí. Pero ¿se puede con Ayurveda hacer algo? Sí. Me imagino que dietas y Sí. demás. Sí, sí, la Ayurveda, sí. Pero sobre todo porque la Ayurveda trabaja muchísimo con la alimentación. Entonces sí, se puede trabajar con Ayurveda. Hay un montón de medicinas complementarias que sirven. Y aparte, porque algo que me decías antes en relación a qué lo desencadena, está muy relacionado con las emociones, con el estrés, digamos, como cómo enfrento, eh, digamos, cómo hace la persona para enfrentar las situaciones de estrés. Hay gente que responde a través del sistema digestivo, donde te tocó responder de esa manera. Ahí las medicinas complementarias ayudan un montón. La homeopatía, yo hago homeopatía, la homeopatía también ayuda muchísimo como a tratar de manejar los síntomas digestivos y también la forma en la que responden a las situaciones estresantes que vamos a seguir teniendo, no es que las vamos a dejar de tener, ¿no? ¿El colon irritable es constante, te pasa todo el tiempo o va y viene? No, es fluctuante, en general es fluctuante. Puede ser que haya épocas que esté como más aplacado y la persona pueda llevar mejor los síntomas y quizás en situaciones de mayor estrés o si se desvía un poco más de la dieta o si deja de hacer ejercicio, digamos, que también ayuda un montón, puede ir fluctuando. Como cualquier enfermedad crónica en general es crónica, fluctúa. o sea, si fuera constante ya sería otro tema. No, algunos tienen, o sea, depende ¿Sí? cómo lo manejes, si hay gente que tiene todo el tiempo. Sí, y aparte, tranquilamente se la puede asociar siempre a una gastroenteritis. Claro, que tipo, es pasajero, se me va la semana que viene. Sí, tal cual, sí, por ahí tuve 2, 3, hay gente que te dice, a veces pasa y dice, no, yo una vez por mes tengo diarrea, te dice, por ejemplo, cuando empezás a escarbar un poquito más, decís, bueno, no, capaz que tenés colon irritable, no es que una vez por mes te contagias. Claro, que te liberás. Sí, claro. Sí. Bueno, Doc, ¿algo más? ¿Dónde la podemos ver? Me pueden buscar en Instagram como @dra.ceciliaferrero. O si no, también atiendo en NIMBA, que es en Moreno 813, primer piso. Muchas gracias. Gracias a ustedes.